Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desenterrar un verdadero escándalo, una historia que sacudió las redes sociales y puso a una de nuestras actrices favoritas en el ojo del huracán. Hablo de Demet Özdemir, esa talentosa y carismática estrella turca que nos ha robado el corazón con sus actuaciones. Hoy vamos a descubrir juntos el post de Demet Özdemir que la metió en líos. Sí, así como lo oyen. Un simple post, una imagen, unas palabras y de repente el mundo digital se incendió. ¿Qué fue exactamente lo que publicó? ¿Por qué causó tanta controversia? ¿Y cómo reaccionó ella ante todo este revuelo? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, a analizar las reacciones y a entender por qué un post de una celebridad puede tener un impacto tan grande. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a darle ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras fascinantes historias. Que comience el drama. Imaginen esto, ustedes son Demet Özdemir, una figura pública admirada por millones, acostumbrada a compartir momentos de su vida, sus proyectos, su estilo de vida. Están en un momento de calma, quizás disfrutando de un día libre, y deciden compartir algo que les parece personal, artístico, quizás algo que consideran bello o que les evoca una emoción particular. Y ¡pum!, de la nada, ese gesto inocente se convierte en el centro de atención, pero no de la manera que esperaban. Eso es precisamente lo que le sucedió a Demet. El post en cuestión, a simple vista, no parecía tener nada de extraordinario. Era una fotografía y a menudo en el mundo de las redes sociales, las imágenes son la forma más rápida y directa de comunicación. Sin embargo, esta vez, la imagen venía cargada de un simbolismo que, para algunos, fue interpretado de una manera muy específica y, digamos, problemática. El punto clave aquí es cómo el contexto, la interpretación y las percepciones individuales pueden transformar algo aparentemente inofensivo en un tema de debate acalorado. Lo que Demet compartió era una foto que, según los informes y las reacciones posteriores, estaba relacionada con el conflicto palestino-israelí. Sin entrar en detalles específicos de la imagen en sí, ya que la controversia giraba más en torno a su simbolismo y su interpretación, lo importante es que fue vista por muchos como una toma de posición, una declaración pública en un tema extremadamente sensible y polarizante a nivel mundial. Las redes sociales son un campo de batalla de opiniones, y cuando una figura de la talla de Demet Özdemir se involucra, por sutil que sea, las ondas de choque se propagan rápidamente. Las reacciones no se hicieron esperar. Por un lado, hubo una oleada de apoyo de aquellos que compartían su perspectiva, que veían en su post un acto de solidaridad, una forma de dar visibilidad a una causa que consideraban justa. Estos seguidores la elogiaron por su valentía, por no tener miedo de hablar sobre temas importantes y por utilizar su plataforma para generar conciencia. Para ellos, Demet estaba haciendo lo correcto, estaba mostrando empatía y humanidad. Pero por otro lado, y aquí es donde la cosa se complica, también hubo una reacción muy fuerte y negativa. Un sector considerable del público, y me refiero a usuarios de redes sociales, fans y críticos, sintieron que la publicación de Demet era inapropiada, divisiva, o incluso, que tomaba partido de una manera que no debería. Se argumentó que las celebridades, al tener una audiencia tan amplia, deberían ser más cautelosas con los temas que abordan, especialmente aquellos que generan tanta división y dolor. Algunos llegaron a decir que su post era una provocación, que no entendía la complejidad del conflicto, o que estaba promoviendo una agenda particular. Las críticas se volvieron personales, y el debate se salió de control. Los comentarios en sus publicaciones, y en otras plataformas, se llenaron de acusaciones, reproches y, en algunos casos, hasta de amenazas. Es fascinante y a la vez preocupante cómo un simple acto digital puede desatar tal torbellino de emociones y opiniones encontradas. ¿Y cómo reaccionó Demet a todo esto? Las celebridades a menudo se encuentran en una encrucijada cuando se enfrentan a este tipo de controversias. Por un lado, está la presión de responder, de aclarar su postura, de apaciguar a los críticos. Por otro lado, está el deseo de no alimentar más el fuego, de no dar más protagonismo a algo que ya les ha causado estrés y malestar. En el caso de Demet, su reacción inicial fue, según se desprende de la cobertura mediática, más bien de silencio o de una respuesta muy medida. No hubo un comunicado grandilocuente ni un desmentido público enfático. Esto, en sí mismo, puede ser interpretado de muchas maneras. Algunos lo vieron como una señal de que no quería entrar en más discusiones, de que prefería dejar que
las cosas se calmaran. Otros, sin embargo, lo interpretaron como una falta de claridad o incluso como una forma de eludir la responsabilidad. Sin embargo, es importante recordar que las redes sociales no son el único canal de comunicación. Las noticias, los medios de comunicación, los fans más cercanos a ella y los que investigan un poco más a fondo, a menudo proporcionan información adicional. Se habló de que la imagen compartida tenía un trasfondo específico, quizás relacionado con mensajes de paz, o con la expresión de dolor por la pérdida de vidas inocentes. Sin embargo, la velocidad con la que se formaron las opiniones negativas, y la intensidad de las mismas, a menudo superaron cualquier intento de matizar o contextualizar la publicación original. Es un recordatorio de que en la era digital, la primera impresión, y la interpretación más llamativa, a menudo se asientan antes de que la verdad completa pueda ser asimilada. Este incidente pone de manifiesto varios puntos importantes sobre la vida de las celebridades y el impacto de las redes sociales. Primero, la constante vigilancia. Cada movimiento, cada publicación, cada me gusta de una persona pública es escrutado al milímetro. Lo que para una persona común sería un simple compartir de un pensamiento o una imagen, para una celebridad puede tener consecuencias mucho mayores. Segundo, la polarización inherente a muchos temas sociales y políticos. Cuando una celebridad se pronuncia sobre temas controvertidos, inevitablemente se alinea con un lado, y eso significa alienar a otro. Es una balanza difícil de equilibrar. Tercero, la interpretación subjetiva. Lo que uno ve como un acto de compasión, otro puede verlo como una ofensa. La intención del emisor no siempre coincide con la recepción del receptor. Además, este caso nos invita a reflexionar sobre la libertad de expresión versus la responsabilidad social. ¿Hasta dónde llega el derecho de una persona a expresar sus opiniones, incluso cuando esas opiniones pueden ser percibidas como controvertidas por una parte de la audiencia? ¿Y cuál es el deber de una figura pública de considerar el impacto de sus palabras y acciones en una audiencia global y diversa? Son preguntas complejas sin respuestas fáciles, y la historia de Demet Özdemir es un ejemplo palpable de esta tensión. Por otro lado, es justo reconocer que la presión sobre las celebridades para que se pronuncien sobre temas sociales y políticos es cada vez mayor. Hay una expectativa de que usen sus plataformas para abogar por causas importantes, para ser voces de cambio. Cuando deciden hacerlo, se enfrentan a la crítica de quienes consideran que deberían quedarse al margen de la política o de los conflictos. Cuando deciden no hacerlo, se les acusa de ser apáticos o indiferentes. Es un verdadero dilema. En el caso específico de Demet, lo que sucedió fue que, independientemente de su intención original, su post fue recibido por muchos como una declaración política y humanitaria que, en el delicado contexto del conflicto palestino-israelí, generó una fuerte reacción. Las redes sociales se convirtieron en el escenario donde las opiniones chocaron, y ella, sin quererlo o queriéndolo, se encontró en el centro de la tormenta. Los medios de comunicación, como era de esperar, amplificaron la noticia, y la historia de el post que metió en líos a Demet Özdemir se convirtió en un tema de conversación. Las lecciones que podemos extraer de esto son varias. Para los creadores de contenido y las figuras públicas, la importancia de ser conscientes del poder de su plataforma y de la forma en que sus mensajes pueden ser interpretados. Para el público, la necesidad de ejercer un pensamiento crítico, de no dejarse llevar por la primera impresión, y de intentar entender el contexto y las posibles intenciones detrás de una publicación. Y para todos nosotros, una mirada al complejo mundo de la comunicación en la era digital, donde una imagen o unas palabras pueden tener un impacto mucho mayor del que imaginamos. Al final del día, Demet Özdemir, como cualquier ser humano, tiene derecho a sus propias creencias y opiniones. La pregunta que queda flotando es hasta qué punto una figura pública, con una audiencia global, debe ser cautelosa con la forma y el momento en que expresa esas opiniones, especialmente en temas tan sensibles. La controversia generada por su post nos sirve como un caso de estudio fascinante sobre cómo se desarrollan las polémicas en línea, cómo las interpretaciones varían, y cómo el mundo digital puede amplificar tanto el apoyo como la crítica. Y por supuesto nos recuerda que detrás de cada tuit, cada foto, cada publicación, hay una persona que a veces solo intenta compartir algo con el mundo y termina desatando una tormenta inesperada. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este fascinante y un tanto turbulento análisis del post de Demet Özdemir que causó tanta revuelo. Hemos explorado las posibles interpretaciones, las fuertes reacciones y las lecciones que podemos extraer de este incidente digital.
Es un claro recordatorio de cómo las redes sociales pueden ser tanto una herramienta de conexión como un campo minado de opiniones y malentendidos. Demet, como muchas otras figuras públicas, navega en estas aguas complejas, y este episodio en particular nos da mucho en qué pensar sobre la comunicación, la responsabilidad y la interpretación en la era digital. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado tan intrigante como a mí investigarlo. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver hasta el final. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este caso? ¿Creen que las celebridades deben pronunciarse sobre temas sociales y políticos? ¿Cómo creen que Demet debió haber manejado la situación? Dejen sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.